en los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverri presentándoles el programa institucional de Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el señor David Gómez. David Gómez es un habitante, nacido, criado y vivido en Siloé, aquí en Cali, y es el líder fundador de un hito histórico y sociológico de la ciudad de Cali, el Museo Popular de Siloé. Lo hemos invitado porque, a propósito de que las circunstancias políticas y electorales de este país nos han contaminado a tal punto que no hablamos más que de elecciones, de tarjetones, de resultados electorales, pues hoy queremos retomar los temas de ciudad. Y qué mejor que tomarlo con un hecho emblemático de lo que ahora, en este proceso que se llama el posconflicto, que se habla de la recuperación de la memoria histórica, pues encontrar como referente un hecho colectivo, una construcción colectiva que habitantes de Siloé liderados por David Gómez han venido construyendo desde hace cerca de 20 años. Vamos a conversar con él sobre este tema y vamos a aprender un poco de la historia de nuestra ciudad que muchos no conocemos y también sobre el significado que tiene este tipo de sociología, cómo es que vivimos los caleños, los raizales nacidos y los no raizales que hemos llegado y nos hemos convertido en caleños de adopción. Está también con nosotros el doctor Norberto Tascón y el sociólogo Sebastián Acosta Zapata. Ellos dos, panelistas frecuentes de nuestro programa, nos van a acompañar para conversar con David Gómez sobre este interesante hito urbanístico y sociológico de la ciudad de Cali. David Gómez, la primera pregunta para usted. Usted tiene 56 años, me dijo. Sí, señor. ¿Nació en Siloé? Perfecto. Orgullosamente nació en Siloé. ¿Y nació de partera o nació en el hospital o en dónde? De partero, porque era mi papá. ¿Cómo? Era mi papá el partero. ¿A su papá fue? Pero verdad que religiosamente en ese tiempo no nada de hospitales, nada de médicos y parteras mujeres, pero un partero hombre no. Entonces mi papá nos sacó a todos, a 8 hermanos más. ¿Y su papá de dónde era? Era caldense. Caldense. ¿Él venía de las minas de Marmato? No las minas, venía de algunos territorios de fincas y fue sacado por la violencia el 48. Ya. O sea que es traído al mundo por el padre 2 veces. Uno cuando lo engendró y otro cuando lo sacó del útero de la madre. Ajá. Bonito ese... Por el machismo de ese momento que no le permitían que otro le diera la vagina a su compañera. Correcto. Y usted, a lo largo de estos 56 años, además pues de estar liderando ahora el Museo Popular de Siloé, ¿a qué se ha dedicado? Antes de estar en el Museo Siloé, ¿qué hacía? Hicimos varias cosas. Primero estudié en el INEN. Y después de ahí, por comportamientos un poco rebeldes que ocasionan realmente nacer en esos territorios estigmatizados, segregados. Y ahí termino en el INEN de Ibagué y después de eso voy a pagar servicio militar. Y después de pagar servicio militar termino yendo a Estados Unidos. Y ahí duré 9 años y medio. Cuando regresé comencé a hacer un trabajo porque uno cree que su ciudad, su barrio es el más violento del mundo y mentiras, hay otros barrios más violentos, en el caso por ejemplo de la zona subcentral de Los Ángeles, que es compleja, pandilleros por todos los lados, muertos por todos los lados, pero eso no lo conocemos aquí conocemos películas que inclusive los mismos muchachos los tienen como modelos. Entonces, cuando uno está en esas zonas de guerra realmente, y es Estados Unidos, la zona subcentral de Los Ángeles, con las pandillas de los negros, de los mexicanos, los chicanos y los salvadoreños con la mara salvatrucha, pues uno se da cuenta que nuestros territorios realmente son
casa de monjas. Casa de monjas. Sí. Eso está muy interesante. Muy bien. ¿Y en qué momento se le ocurrió a usted comenzar a liderar la iniciativa de construir el famoso museo, que además es la casa en la que él vive, con sus hermanos? No, es un proceso, y el proceso lo comenzamos con comunicación alternativa. Comenzamos una vez, había unos líderes comunitarios de la Jala, Junta de Acción Comunal, iban a hacer una reunión para hacer el famoso plan de desarrollo con una entidad que se llama Plan Padrinos. Y perifonearon y nosotros fuimos allá, cogimos una cámara VH, grabamos. Yo nací en el barrio El Cortijo, que es la Comuna 20, pero todo se le llama Siloé. Y habían como unos 80 huecos, porque había muchas empresas de transporte en esa zona de Siloé, y las calles están totalmente destruidas. Entonces, cuando hablaron de plan de desarrollo, nosotros dijimos, bueno, aquí vamos a mirar qué podemos hacer. Hicimos la grabación, nos fuimos allá a presentar el video. Le dije, este video lo vamos a llevar a Telepacífico, cuando estaba recién inaugurado Telepacífico, para denunciar esto. Y una señora política dijo, miren, nosotros con los medios de comunicación no tenemos que ver nada. Le dije, señora, esa es mi cámara y mi video, y yo lo acabo de hacer. Inclusive nos metimos en problemas con la policía porque estábamos grabando en la estación de policía del Cortijo y que no podíamos grabar, y entramos en una discusión. Pero logramos el objetivo, llegamos allá y la señora quedó como un zapato con la demás. Ella preguntó, ¿y usted de dónde es o qué? Le dije, señora, ¿y usted de dónde es? Porque yo tampoco la había visto usted. Y entonces doña Cenita, recuerdo, ya murió, una líder liberal, terminó echándose enemigo a los demás, porque los demás sí me conocían desde niño. Y entonces de ahí comenzamos un liderazgo en términos de comunicación, y después ya llegamos a la Junta de Acción Comunal del barrio, hasta que había una parabólica. En ese tiempo las parabólicas de Pronalventas en el barrio Siloé tenían como 70 afiliados, y nos fuimos a grabar, acompañar, porque la JAL nos llevó al sector La Estrella, y había un gerente, Cayón, creo que en ese tiempo en Cali, y fueron Gallón. Eso, Gallón, que terminó preso después, y después llegó sí. un señor Burgos. Pero la historia es que vamos allá a entregar como 2 teléfonos públicos en ese entonces, y es una cosa rara, porque tener un teléfono en Siloé era sinónimo de riqueza prácticamente en ese entonces. Esas líneas telefónicas, había unas privadas y unas públicas, y cuando fuimos allá a grabar eso, comenzamos pues porque nos encontramos a Pronalventas, y terminamos en Pronalventas negociando con el dueño de esa parabólica para que nos dejara salir por un canal. Como yo ya tenía experiencia con un VH y sabía que uno lo conectaba ahí, se podía ver al otro lado, y ahí comenzamos con un canal comunitario, negociamos con él. A los 3 meses ya estábamos grabando partidos, grabamos lo que fuera. A los 3 meses exactamente ya tenía 380 afiliados, y en el año y medio que estuvimos en el canal recogió como unos 3.200 afiliados. Y le agarró y después nos traicionó porque le vendió eso a Cable Unión, y nosotros desaparecimos realmente porque hicieron el negocio. Cable Unión ya no nos dejó salir a nosotros, y no, que antes nos quería cobrar por el trabajo. Eso más o menos es como la historia en términos de comunicación alternativa, y así comenzamos a hacer el trabajo, porque el museo es un proceso de recolección de la memoria histórica en términos de objetos y en términos de información. En esa memoria histórica de la que usted nos habla, Siloé, yo recuerdo hace alrededor de unos tal vez 30, 35 años, que ir a Siloé era un paseo. Inclusive la gente se desplazaba de esos sectores porque se podía transitar por las calles de Siloé sin ningún problema. ¿Cuándo arranca esa etapa de violencia en Siloé que ha hecho que los haya aislado casi que de la ciudad dentro de la ciudad? Yo creo que históricamente ha sido desde su nacimiento, porque fuimos desplazados por el general Vázquez Cobo, los minutos de Marmato, después la época de la violencia, y la época menos violenta fue la de los panamericanos, que era una cuestión más deportiva, más cultural, pero ya había una violencia psicológica, que es la que tenemos en el país. Y entonces siempre el establecimiento nos puso el estigma de esos mineros brutos, vayas en para allá y mueras en esas minas de carbón. Sin embargo, yo creo que la violencia real se genera ya cuando hay más armas de fuego, ¿cierto? Entonces, con las armas de fuego entra el proceso del M-19 en la década del 80, queda una gente allí medio preparada, y quedan algunos fusiles o escopetas o revólveres, y crece ese fenómeno a la par de la televisión internacional de pandillas, y comienza a crear un conflicto entre los muchachos ya con revólveres, que no es lo mismo agarrarse a machetazos o a cuchillo o a piedra o a palos que agarrarse pues a bala, porque en bala es más rápido que lo matan a uno. Pero siempre hay una estigmatización. Yo creo que siempre ha sido lo mismo,
con la diferencia que hay momentos, hay picos donde la violencia es un poquito más fuerte, pero sobre todo en la estigmatización. Hoy comparamos a Siloé, por ejemplo, con el Vergel, el Retiro, que entonces a uno le venden aquí que uno no puede entrar al Retiro, no puede entrar al Vergel, y eso no es tan cierto, hay problemas. Y en Siloé nosotros tenemos una cosa que se llama la ruta turística por Siloé, y paradójicamente van muchos extranjeros, van fundaciones, va gente de la ciudad, y universidades, van más universidades privadas que la pública, que es la del Valle. Eso es paradójico. Y con la propia gente de nosotros es casi imposible caminar porque hay unos miedos ahí de pasar a sitios. Pero la pregunta es pertinente en términos de cómo nos ve la gente con la violencia. Hoy, afortunadamente, a pesar de que, entre comillas, le da pérdidas el sistema de transporte, ese cable, hay un turismo aéreo, la gente está yendo a Siloé, le está perdiendo miedo, y hay una forma de una ebullición en términos de mirar a Siloé con otra cara. El proceso de por sí ya es un logro, digamos, el proceso del museo, cómo empieza, desde los medios alternativos. Estaba usted contando la de la televisión, pero también antes de empezar el programa lo de radio. Pero siendo concretos, ¿cuáles han sido los 3 o 4 logros que se puedan destacar? Yo sé que en un proceso de más de 35 años es difícil catalogarlo, pero digamos, decir, vea, esto nos sentimos orgullosos por haber hecho este proyecto, nos sentimos orgullosos por haber llevado a tal organización, nos sentimos orgullosos por haber establecido tal alianza. Bueno, yo creo que hay varios, pero a veces parece irrisorio contar esto. Yo creo que uno de los procesos más importantes, los proyectos más importantes, fue el acompañamiento de una película que llamó Doctor Alemán. Es una película que iba a tener mucha violencia y logramos, en medio de la negociación con los alemanes, porque fueron alemanes con 2 millones de euros que hicieron la película, un 35 milímetros en Siloé, lograr de que ellos, de 20 muertos que iban a ver, llegaran apenas a 3. Y de esos 3, 2 se veían cuando los mataban y solamente 1 se ve cuando lo matan. Entonces, cuando los alemanes llegan al museo y encuentran el póster, sobre todo los abuelos, y apenas se agarran la cabeza y dicen, uy, así, yo le dije, ¿qué pasó? Esa película para nosotros es una telenovela, pero para ellos es muy violenta. Y entonces yo me hago el pendejo y les pregunto, les digo, mire, pero es que ya en Alemania había un señor Rodolfo, Adolf Hitler. Y yo, Adolf Hitler, dicen ellos. Y es así el mismo, pero el señor mandó a matar como 6 millones de judíos. Y la respuesta inmediata es, pues nosotros no somos Hitler. Y yo digo, me quito el sombrero y digo, yo tampoco soy Pablo Escobar. Entonces hay que asumir la responsabilidad en términos de memoria histórica. Claro. Y inmediatamente los calla. Entonces esa película nos logra de alguna manera hacernos entender que otra gente iba a hacer negocio con la muerte, con la violencia, y nosotros le volteamos la cosa y terminamos una película que realmente no le dio dinero, porque no es una película violenta. Pero lo más triste de eso es que la graban, se van en julio del 2007, ya para Alemania, para regresar en diciembre a hacer unas tomas de la estrella de Siloé iluminada, y cuando regresan, ya más o menos en septiembre, la película ya en Siloé casi todo el mundo la ha visto, la han pirateado. Y lo chévere de eso es que caminábamos como caminamos todos los días, y los muchachos, las señoras, todo el mundo decía, perdieron el año con esa película. No, y yo preguntaba, ¿y esa película, por qué perdimos el año? No, porque ahí no hay acción. O sea, nosotros mismos estamos queriendo que haya muertos por todos los lados, que haya violencia, porque eso es lo que estamos acostumbrados. La gente decía, no me representa. Sí. Entonces yo creo que es un logro chévere, porque uno logra desmitificar eso y no boletea, en una palabra grosera, no boletea más a Siloé en términos de la violencia. Las bandas criminales que se arraigaron en Siloé, y usted acaba de dar una especie de génesis donde arranca. Usted dice, por la misma contextura de la gente que llega a Siloé, y José Alberto decía, es la primera invasión que se da en Cali, de una serie de personas desplazadas, especialmente de Antioquia, pero que llegan a esta zona de la ciudad de Cali, allí se instalan, y de cualquier manera, pues el propósito era explotar las minas de carbón. Sí. Posteriormente, esas explotaciones comienzan a perder importancia ante el auge del petróleo, y por consiguiente las personas comienzan a quedar prácticamente sin el rebusque, sin con qué subsistir. Esas personas que llegaron, podríamos decir que no fueron las personas que trajeron consigo la violencia, no faltaba más calificarlos de esa forma. Pero
a partir de las generaciones que ellos procrean, es que arranca un estado de violencia en Siloé, hasta el punto que se vuelven presa fácil de los grupos de narcotraficantes y demás, donde encuentran allí el semillero para que muchos de esos muchachos terminen convirtiéndose en los gatilleros, terminen convirtiéndose en las mulas de narcotráfico y buscando en el narcotráfico, que en Cali tuvo un arraigo profundo, la esperanza de salir adelante. ¿Es esa la génesis de la violencia en Siloé o hay otras más? Primero hay que aclarar que la gente en Siloé no es la primera invasión. Puede ser la segunda, tercera. Recuperación, porque es que este terreno es un terreno de nosotros, de los indígenas yanaconas, de los diferentes indígenas en este país. Y siempre estamos hablando de invasión. ¿Quiénes nos invadieron a nosotros? Los españoles, ¿cierto? Y eso mismo pasa en las comunidades. Pero eso es misma ya distracción entre nosotros. Posiblemente, pero Para son palabras que historia. también, antropológicamente, son palabras que también lo llevan a uno y que esto no es mío. Y entonces, vamos y miremos la génesis de la violencia. Entonces, la guerra de los 1000 días, más de 200.000 muertos, liberales y conservadores. Entonces, no podemos olvidar eso. Y después la época de la violencia, después del 40, cuando nos matan a Gaitán. Entonces, esa violencia la tenemos acá, y no solamente en Colombia, no en Latinoamérica. Entonces, no podemos tampoco de la noche a la mañana decir las comunidades como el Distrito de Agua Blanca, como la Comuna 1, como la 18, son per se comunidades violentas, y buscarle génesis a eso cuando la génesis está en otro lado. Y la génesis ni siquiera está aquí, sino que la génesis está por allá en Europa, la génesis está en Estados Unidos. Uno va aprendiendo de la historia y va también, no por defender el territorio, pero porque sabemos y conocemos que hay problemas de seguridad, obviamente que hay problemas de seguridad, y no solamente... Y no hay peor ciego que el que no quiere Claro, ver. eso lo entendemos, pero también queremos mirar un poco el contexto de dónde viene realmente la violencia y quién es el que realmente estigmatiza y segrega. La vimos en medios de comunicación. Cuando hablan de Siloé, hablan es cuando la noticia está mal, es una noticia violenta. Pero cuando la noticia es positiva, lo que usted hablaba del tipo teatrero, de estas cosas que son las cosas cotidianas que vive la comunidad, no son importantes para los medios de comunicación. Y tenemos que echarnos la culpa con todo el respeto, no ustedes, sino que estamos hablando en términos de medios de comunicación, en términos generales. Pero realmente las comunidades populares y sobre todo la topografía de los territorios como el de la Comuna 20, ayudan a que usted pueda esconderse fácilmente. Esa puede ser una respuesta también a eso. Y entonces la autoridad no asume responsabilidades allá. Los policías, por ejemplo, los policías que están en Siloé, en la gran mayoría están castigados porque cometieron errores en otro lado, entonces váyase pasivo. Los profesores difícilmente se van allá, cuando concursan difícilmente se van para Siloé. Y lo más grave de eso es que nuestra propia gente, nuestros estudiantes, comienzan su educación y terminan difícilmente el bachillerato. Cuando llegan a la universidad, más de la mitad de los que ingresan a la universidad pública o privada terminan desertando, y los que logran volverse profesionales se van del territorio y lo abandonan. ¿Sí me entiende? Con algo de razón, porque no quieren que sus hijos, su familia, su descendencia, pues vayan a vivir ese medio ambiente donde hay problemas. Pero se olvidan de que ahí nacieron y no hay una apuesta, nos echamos la culpa, no hay un hilo conductor para poder decir, muchachos, ustedes se vuelven profesionales, se van, no hay ningún problema, pero se van a vivir en otro lado, pero vengan y trabajen por su comunidad. Eso es muy difícil porque entonces hay desesperanza. Pero centrarnos en la violencia sería muy fácil. Yo creo que hay cosas importantes en el territorio que tienen las comunidades, por ejemplo, también de Agua Blanca. Siempre la comparamos porque hoy la mano de obra no calificada de la ciudad está en Agua Blanca. En el 70, en el 60, en el 50 y parte del 80, la mano de obra no calificada que construyó escenarios deportivos, hoteles y desarrolló la ciudad fue una mano de obra de Siloé, de la Comuna 1 y la Comuna 8, la zona de Ladera. En ese proceso, digamos, Norberto ha preguntado acerca de las condiciones más sociales, de seguridad y demás. Me gustaría a mí ahondar sobre lo cultural, digamos, sobre los procesos del museo, pero también qué otros procesos han existido en Siloé, tanto de asociación comunitaria, que es muy importante como usted lo representa, pero también, digamos, de la empresa privada, de la misma institucionalidad, de la misma alcaldía, de las mismas secretarías o de las universidades, digamos, como en ese gran panorama, mostrando que Siloé no solamente es violencia, sino también que hay diferentes desarrollos
y muchos de ellos propiciados por la comunidad, pero también otro tanto propiciados por otros actores claves y relevantes en la ciudad, que digamos, tiene como objetivo un diálogo y una integración de las dos franjas de la ciudad, porque es que uno puede leer a Cali en términos de tres franjas, ¿no? La franja ladera, que está dividida, si se quiere, entre la Circunvalar y la Quinta, de la franja Quinta Autopista, Quinta Simón Bolívar, si se quiere, que es, digamos, la clase media, media alta, digamos, la Cali que sale en televisión, pues la Cali que sale en medio, la Cali bonita, la Cali de la feria y demás, y de la Simón para allá, que es el distrito de Agua Blanca. O sea, son como las tres franjas que puede tener Cali, si uno la quiere muy rápidamente categorizar y hacer como ese tipo de tipología. Frente a eso, entonces, ¿cuáles han sido los procesos relevantes de los diferentes actores que durante estos años han estado en Siloé? Bueno, Siloé tiene ese problema, y es que, a diferencia del Oriente, las entidades nacionales e internacionales no le apuestan mucho al territorio, porque es un territorio casi consolidado. Es un territorio que ya pasó por la Minga, que ya vos en Siloé, y es una cosa que es una contradicción, casi no ves casas de bareque ya. Las casas están, cada día le metemos como 1.5 a 2 toneladas de peso solamente llevándola al lomo de caballo, y estamos en una falla geológica muy fuerte. Entonces hay cosas que son contradictorias, pero la gente en su autoestima cree que construir la casa de 2 y 3 pisos, ¿sí me entiende?, le da mejor estatus. Le puede dar mejor estatus entre comillas, momentáneamente, pero cuando haya un temblor, un terremoto fuerte, ahí vamos a sufrir demasiado. Está construyendo su trampa. Exactamente. Entonces, cuando estamos viendo eso, decimos, hay cosas que están pasando. Entonces, las entidades internacionales no asumen allá procesos. ¿Por qué? Porque también hay una historia, y la historia en Siloé es una historia más autónoma de campesina, donde se ha construido con su propia mano. Y entrar es más difícil, es más complejo, porque no, o sea, no quiere decir que nosotros seamos mejores que el Oriente, no estoy diciendo eso. Son procesos diferentes, hay un proceso más campesino, hay un proceso más de negritudes, ¿sí me entiende? Que tenemos las mismas necesidades en términos económicos, tenemos la misma estratificación en términos económicos, pero la procedencia es diferente, la historia es diferente, y su forma de ser también es diferente. No lo mismo el Pacífico que una comunidad más andina. Eso no, ninguna de las dos es mejor, no estoy planteando desde el punto de vista. Pero también enriquece. Por ejemplo, me preguntabas por las cuestiones culturales. En Siloé hay una cosa importantísima, que es el carnaval de diablos más natural del mundo. Ya está arrancando en septiembre, pero la última fecha consolidada, y nosotros hacemos un carnaval el 30 de octubre para impulsar el carnaval natural más extenso del mundo, porque pongámoslo el 31 de octubre al 6 de enero, son 2 meses y algo que los niños salen por toda la ciudad a tocar, y ya han contagiado el resto. Ya el Oriente está saliendo, la Comuna 1 está saliendo, Terroncolo está saliendo, Meléndez está saliendo. Es un carnaval natural, y los diablos son algo muy parecido a como la salsa que se enraizó acá en Cali. Casi todo el mundo baila salsa. Ahora es porque se han inventado las famosas escuelas de salsa, entonces vienen muchos extranjeros a bailar, y hasta vos estás pagando para que te sigan a bailar salsa, pero esa salsa es natural. Uno aprende a bailar acá porque ve el otro bailando, porque escucha la música, igual los diablos. Y esa es una tradición que tenemos nosotros allá de Siloé para la ciudad, que nace por ahí en 1916, eso de los diablos es interesante. Y en cuanto a... ¿Qué es la famosa murga? Sí, Carango nos le llaman en Palmira, creo, y hay otras, pero no hay otra parte en el mundo donde haya un carnaval natural, que todos los días los muchachos están viendo en todo ese mes de octubre, noviembre, diciembre y hasta el 6 de enero. Es solamente en Cali que se ve eso, y el origen realmente es en Siloé. Entonces, por la cuestión cultural. En cuanto a la empresa privada que invierta allá, también difícilmente van, por eso, por la segregación, por el estigma de Siloé, que es impenetrable, y no es tan cierto que sea tan impenetrable. Entonces, el que logra llegar allá son las hijas del actual alcalde de hoy. Llegan en el año 2005, la hija mayor de él, Vivian, nos contacta, va primero a la Universidad del Valle a preguntar cómo llega a Siloé, y allá hay un arquitecto mamerto, que me gustaría encontrármelo algún día, el señor Botero, que le dice a Vivian que eso es un territorio de riesgo físico y humano. Y entonces ella
pero ¿cómo así? Se viene para la Universidad Libre porque la Universidad Libre está cerca a nosotros en la frontera a preguntar que pues, si está cerca ya, pues tiene trabajo con Chile, tiene una cercanía. Tampoco la ha tenido la Universidad Libre, pero ahí no le dicen que es impenetrable, ahí le dicen hay que hacer un proyectico para la capacitación, que los refrigerios. Y ella pregunta, ¿y cuánto vale eso? Vale 30, 35 millones de pesos. Una cosa le llaman el IPRE, creo, no recuerdo muy bien la palabra. Y entonces ella dice, mamola, yo tengo que llegar allá. Y en la empresa, ella venía de Inglaterra y la pusieron en la empresa a trabajar con los trabajadores, y los trabajadores allá ganaban muy bien, tenían prebenda de educación sus hijos y bueno, todo ese cuento, y ella se aburrió porque pues, esta familia ya tienen muchas necesidades ya satisfechas, busquemos una zona. Y ellos buscaron posicionar su marca, obviamente, entonces dijeron, vamos a llegar a Siloé, porque bajan en su carro hacia el Club Campestre, me imagino yo, y veían la nave y dijeron, no, esto es un sitio para visibilizar seguramente la empresa. Eso me imagino yo nunca hemos discutido eso. Y hay una señora de una fundación de curas que llega ya a pedir plata a la Fundación Sido, y ella dice que tiene un trabajo en Siloé, tiene una relación con nosotros y le cuenta y dice, vea, yo le doy un teléfono de un tipo de Siloé, pero un problema, eso es un cólico. Me llamó la señora, yo soy Vivian Armitage de la Fundación Siloé, ¿con qué come eso, señora? Y bueno, porque nosotros, tanto al Estado como a la empresa privada, le hemos tenido recelos porque nosotros le echamos la culpa a la empresa privada, a los ricos. Y hemos aprendido en esta relación, no solamente con ellos, sino con FANAC y otras organizaciones que han llegado allá en compañías, que todos los ricos no son tan malos ni todos los pobres somos tan buenos, en términos económicos. O sea, es la especie humana. Vos puedes ser muy rico y ser solidario, pero también ser muy pobre y ser solidario. La solidaridad no tiene que ver nada con la plata. Pero es mucho más ventajoso un rico solidario que un pobre solidario, porque puede ayudar más. Entonces, ella llega, me llama y le dice, véngase para acá, y comenzamos una relación allí. Yo ya quería venir a poner florecitas en las casas y no sé qué, y una cosa plástica, y no, cuéntanos así. Nosotros arrancamos un proceso con una oficina que llamaba de CEPAS aquí en la alcaldía de Cali. Estaba un godo medio liberal, Murgueitio, que manejaba de CEPAS. Y ese señor conservador, le dijimos, mira, están en el proceso de paz en ese momento también. Porque siempre hemos saltado de procesos de paz que han fracasado. El de la FARC es el que medio ha triunfado, el que medio ha mejorado, y esperemos que no se rompa definitivamente. Y entonces, mira, nosotros nacimos blancos y queremos seguir siendo blancos, porque el boom del narcotráfico comienza a que la gente comienza a cambiar sus casas de bareque, y de hecho la casa de bareque y de tablas se pintaba con cal, y siempre Siloé fue blanco, pero ya estaba perdiendo ese color con tantos ladrillos rojos. Y dijimos, no, vamos a repintar de blanco, y Murgueitio nos mandó como 2 canecadas de pintura blanca, ¿cierto? Y hermano, se lo pasó a la Junta de Acción Comunal, y en 3 días la pintura se desapareció. Y alcanzamos a pintar como 12 casas nomás, 12 frentes de casa, y nos quedó eso. Tiempo después, entonces cuando viene esta señora, le dijimos, no, mira, nosotros tenemos una propuesta aquí de repintar de blanco a Siloé, y comenzamos a repintarla. Hacíamos la minga, el sancocho, a la señora que no pueda pintar, y después don Mauricio, que es un tipo inquieto, hiperactivo, dice, esto no está avanzando. Entonces yo dije, pero ustedes, ¿qué es lo que quieren? ¿Mostrárselo ustedes o hacer un trabajo realmente en la comunidad? Y hay una pelea entre él y la hija, porque la hija dice, no, pues la opción es que cada 15 días vengamos, trabajemos con la comunidad, hagamos un proceso. Pero don Mauricio quería era que eso debiera blanco ya. Y como es así, hiperactivo, le dije, pues listo. Y se trajo como 40 trabajadores de Sido. Entre más gente traiga, menos se hace, ¿cierto? Porque hay que hacerle sancocho, hay que atenderlos, y la gente pone a que pinte el otro. Y si ven por primera vez a Siloé, pues se ponen a tomar fotografías de las ciudades de allá. Entonces, digo, esto tiene que funcionar de alguna manera. Voy a mandar a esos trabajadores constantemente. Le dije, no, mire, don Mauricio, hagamos una cosa. Usted tiene plata, no le pague también a la gente de nosotros. No queremos que le dé un sueldo como le dan a sus trabajadores, pero si armemos unos grupos con los muchachos aquí y comenzamos a pintar. Y dijo, listo, ármenlos. Y se armaron 2 grupos de jóvenes, unos en la mañana y en la tarde, y comenzó. En 15 días ya estaba repintado ese Siloé. Entonces los muchachos llegaban a las casas, señora, le pintamos su culata o su frente de blanco, pues hágale, y ahí sí fue que creció la pintada de blanco. Eso le dicen que lo hizo solamente Sido, no, eso lo hizo la comunidad, ¿cierto? Claro, con los recursos de ellos. Yo aquí no estoy hablando, no vengo a hablar mal de Sido, porque ha sido una alianza, entre comillas, que nos ha ayudado a avanzar un poco, a visibilizar el territorio después del M19, que es el movimiento que realmente hace visibilizar a Siloé. Antes de la toma de la Operación Navidad Limpia en diciembre del 85, Siloé era más olvidado que ahora. Y ellos lo logran visibilizar,
y Sido, con el programa Siloé Visible en compañía de nosotros, logra también hacer eso. De hecho, yo creo que don Mauro hizo un porcentaje elevado de cómo llega a la alcaldía, es porque tenía un trabajo social en Siloé, y que porque lo han secuestrado, y entonces le ha pagado el abogado al tipo al tipo secuestrador, o el que originó pues el secuestro. Yo creo que por Siloé sale, pero en Siloé nosotros llegamos a un acuerdo que no fuera a hacer política, y no fue a hacer política. Siloé realmente no lo hizo, y sacó más votos en la comuna 18 que en la comuna 20. Son cosas de la política. Entonces, lo que quiero significar es que las empresas sí pueden llegar, pero bajo unos parámetros, venga, porque nosotros tenemos aquí autonomía, nosotros también pensamos, no solamente ustedes vienen con su poder económico y decir aquí impongamos, no, aquí construimos, y tenemos diferencias, tenemos problemas con... A mí me parece muy importante eso que usted está contando, porque además con la frase inicial, no todo rico es insolidario y no todo pobre es solidario. Es decir, la aptitud de aporte y de compartir se puede dar en gentes que tengan mucho y gentes que no tengan. Como igual, no compartir también se da en las mismas condiciones. Ya nos ha contado usted de Sidoc, y aquí no estamos haciéndole propaganda tampoco ni a Sidoc, ni a ninguna marca, ni a ninguna empresa, independiente de que Sidoc hoy sea la empresa del alcalde de la ciudad de Cali. Pero además de Sidoc, que ya usted nos contó cómo llegó y cómo ha seguido participando y se dejó, entiendo yo que el éxito de la entrada de Sidoc a Siloé es que al final entendieron ellos, los señores de Sidoc, que si no se trabajaba de la mano con la comunidad no se podía hacer nada. Además de Sidoc, hay algunas otras empresas del sector privado que hayan hecho aportes significativos a Siloé. Sí, Fanalca. Dígalas, Fanalca. porque eso hay que mostrarlo también. Hay un parque, se llama el Parque La Horqueta, es muy pequeñito. Sí. Entonces, precisamente, Vivian, vamos a la unidad de Acción Vallecaucana, que son los cacaos aquí, pues. Sí. Entonces, son los buenos de la película, porque es que cuando vos tenés plata y tenés poder, entonces vos sos el bueno, pero no necesariamente de que era así. Tampoco estoy hablando Sin más que de... cueste tanto, ¿no? Sí. Y entonces resulta que el fondo mixto y todas esas cosas que arman los ricos acá en la ciudad, ellos, los ricos no roban, eso no es tan cierto tampoco. Los que robamos los pobres. Pero esa no es la discusión. Yo sí me aparto de esa postura, o si no, mire a don Sarmiento Angulo con Odebrecht. Bueno, pero tenés razón, pero esa no es la discusión en este momento. La discusión es más cómo llegan. Entonces vamos a la Universidad Vallecaucana y me dice Vivian, David, es que vos nos tiraste hoy para la loma, para dar para el mirador, a construir eso allá y a pintar de blanco. Y mira, el espacio más interesante que necesita la gente, que la gente lo vea en la ciudad, es el Parque La Horqueta, que es donde pasan toda la gente que va para el sur y para el norte. Y es un corredor, es la cara amable de Siloé, y ese parque estaba casi totalmente destruido. Bueno, entonces hay una mujer, la mamá no es tan buena gente, pero la hija es muy buena gente, se llama Rosarito Carvajal, es una mujer antropóloga, ¿cierto? La presidenta de la Fundación Carvajal. Que ahora es la presidenta de la Fundación Carvajal. Y esa mujer dijo, David, yo conozco a alguien, una fundación que reforma parques públicos, se llama Fanalca, tiene uno en Las Orquídeas y tiene uno en Andrés Sanín. Y el alcalde Ospina no les dejó construir uno en Potrero Grande, ¿cierto? Que porque tenía que ser abierto y no cerrado, era una discusión. Y entonces nos pusieron en contacto con ellos, y ahí estaba la hija de Manuelito, un liberal reconocido en la ciudad, Elizabeth Gutiérrez. Manuel Gutiérrez. Eso, medio loca, Elizabeth Gutiérrez, y ella había sido secretaria de Gestión Comunitaria del gobierno de Guzmán, ¿cierto? Una mujer muy honrada, loca pero honrada. Y es la directora de la Fundación Fanalca, entonces nos presentó más fácil porque ya la conocíamos y comenzamos a trabajar la parte y comienzan ellos a meterle plata al parque y transformaron el Parque de La Horqueta. Nosotros solamente tenemos 2 piscinas en Siloé para más de 100.000 habitantes, una privada que es plástica que hace un ex policía cerca de la estación del cable de Lleras, y la del Polideportivo de la Estrella que casi nadie va allá. Eso es para 100.000 habitantes, eso, porque tenemos solamente 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. La ciudad tiene una media de 5 metros con 12. Cuando hablamos de 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante, ahí estamos mirando y el reflejo del hacinamiento, y responde a muchas de las conductas que han preguntado ustedes aquí, ¿cierto? Con eso uno puede responder eso. Entonces resulta que hacemos todo el proceso y logramos de alguna manera con Sido, ¿cierto?, que se haga el acercamiento con Fanalca, y ellos comienzan a construir el parque. Y el parque hoy, tenemos 2 parquecitos, ese es el más grandecito, ¿cierto? El otro está en un barrio llamado Belisario, que es el barrio entre comillas de los ricos de Siloé,
Fortín del M19, los caballeros del M19 allá, el barrio más allanado en la década del 80 en Cali, el barrio Belisario, allá cerca del cementerio de Siloé. Y entonces se logra hacer esa alianza con Fanalca, se hace el parque, y hoy el parque es un atractivo para la gente se encuentra allí, eso mantiene lleno de niños, las chorreras, es una belleza, lo hizo la empresa privada. Tristemente, si lo hace el establecimiento, si lo hace con el horario de la ciudad, difícilmente esos parques quedan bien porque la mayoría de los contratistas se roban la plata. Y es lo que estamos hablando, no vamos a tocar el tema político aquí, pero el tema de la corrupción. Y eso es endémico. ¿Fuera de Sidoc y de Fanalca hay alguna otra firma privada que haya hecho algo importante? Todavía no, esos dos son los que se han metido realmente de lleno allá, ¿cierto? Esperemos que muchos más lleguen, pero a veces también hay celos de los que están, entonces manejan el cuento de que no es tan fácil, ¿sí? Me queda una inquietud porque he venido escuchando y sé que muchos de los concejales, cuando están en la aprobación de los presupuestos de la ciudad, han asignado partidas para el barrio Siloé. Ese parque, pues que indudablemente cuando uno transita por la famosa avenida Circunvalar de Cali, que pasa por ahí exactamente al pie del parque, uno ve que allí hicieron un buen desarrollo. Tiene unos costos, indudablemente. Esa financiación de la parte de ese parque se hizo con recursos realmente todos de sectores privados, como usted lo manifiesta, Fanalca y el señor Armitage con Sidoc, o realmente recuerdo a Guerrero decir que ellos habían incluido partidas para la elaboración de esos parques. Y finalmente, si esos recursos del Estado fueron a dar a los recursos de estas empresas y ellos ejecutaron esos dineros como se volvió usual en algunas partes. No, rotundamente en la plata del Parque de la Orquesta en el 99% la puso Fanalca. Sidoc no puso mucha plata allí, fue Fanalca solamente, y la alcaldía a través del DASMA lo que hizo fue poner obstáculos. Y entonces que los arbolitos, que no sé qué por aquí, hay que compensar y todo ese cuento, y entonces había que pagar una compensación para tumbar esos árboles y ponerlos en otro lado. Y le puso problemas por todos los permisos, sabiendo que es de la municipalidad. La municipalidad aportó 100 millones de pesos nomás para ese parque, que valió un promedio de 1.500 millones de pesos según la empresa privada. Yo me resisto a creer que son 1.200 millones de pesos. Eso puede valer unos 800 millones de pesos, pero pues listo. Pero bueno, también les gusta ellos les gusta ese cuento también y les gusta pavonearse. Así es. Aquí estamos hablando de la realidad de lo que ha pasado. Esos no son tan samaritanos que digamos. No, porque volví, insistimos otra vez, no todos ricos son tan malos ni todos los pobres somos tan buenos en términos económicos. Bueno, otra pregunta, David. ¿Cómo llama? El Miocable. ¿Cómo ha transformado la vida de Siloé? Tanto la vida desde el punto de vista de la percepción del resto de la ciudad hacia Siloé, como la integración de la gente que vive en Siloé con el resto de la ciudad. Y como prestación de un servicio de transporte. Como prestación de un servicio de transporte, pues no es total, no es porque la gente en Siloé toda no va al cable porque es una ruta, ¿cierto? Sí. Y lo usan la gente que está cerca de las estaciones. Cerca, sí. Además también hay un problema grave con estos mafiosos, si se puede llamar, del transporte público en la ciudad, estos privados, que no le permiten a los camperos de Siloé que sean alimentadores. Eso tendría mucho más volumen de gente si estos camperos fueran ruta alimentadora, pero a esta gente no le interesa eso. Lo que interesa es que el Estado saque plata de lo público y les esté financiando. Le hacemos las carreteras, le hacemos las estaciones. Perdone, David, que el mío acepte que a los camperos como alimentadores. Que están allá como las famosas gualas. Que llevan 60 años haciendo ese trabajo. No han podido. Es lo mismo que está con Terror Colorado. Entonces, ¿cuál fue la solución de estos transportadores? No, mire, el pasaje vale esto, digamos, vale 2.000, y entonces el excedente, póngale 2.500, que le paguen 500 pesos. Y los camperos dijeron, pero ¿cómo le vamos a cobrar más a la comunidad? Nos vamos a tirar a la comunidad encima. Entonces, por eso, es que el mío aquí responsablemente, y no solamente Siloé, sino la ciudad, sino que cuando el ciego, Apolinario, Yomaro fue el primero, el ciego y después Ospina, implementan el transporte masivo irresponsablemente, lo que hacen es crear un caos en la ciudad, cuando empiezan a crear rutas, ¿sí me entiende?, para dejar el monopolio a unos cuantos, sabiendo que nunca van a poder cubrir la ciudad.
En Medellín hay metro, hay de todo. Yo creo que hasta aviones ya están volando por las comunidades y todo el mundo tiene la posibilidad de que se monte ese transporte porque hay gente para todo. Aquí, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con las rutas tradicionales? Entonces, pero respondiendo a lo del cable aéreo de Siloé, hay que contarle que ese no es una idea de los paisas. No. Y no queremos decir que Siloé es lo máximo, pero en Siloé nace realmente la idea urbana del cable aéreo por ahí en 1958, cuando el Frente Nacional iba a Lleras para la presidencia y Santa María y un líder liberal de ese momento, muy jovencito, no recuerdo el nombre, Perraflaca creo que le decían. Germán Romero. Eso, Terreros. Romero. Van a las comunidades, están muy jóvenes, van, y Santa María era el marido de Ilia Gualteros, de los ricos, de los Gualteros Simón, de los mineros del Cauca y de aquí el Valle del Cauca. Y entonces le ofrecen a los campesinos que si votan por el señor Lleras para esa elección del Frente Nacional, pues le van a poner un cable para que no sufran, porque no tienen ni siquiera gradas, y en época de lluvia pues la gente no puede bajar ni siquiera a trabajar ni estudiar. Entonces le ofrecen eso y le muestran algunas fotografías del cable aéreo más largo del mundo, que era de Marijita, Tolima a Manizales, 71 kilómetros de largo. La gente de los campesinos echaban 10 días a caballo, a lomo de mula, de Marijita a Manizales. Cuando pusieron ese cable con cabinas en madera, se echaban 10 horas. Entonces, el primer cable realmente urbano llega a Manizales. En el 58, pues aparecen estos señores políticos y le ofrecen a la gente de Siloé la construcción del cable de Siloé y quedan unos papeles. Nosotros lo encontramos por ahí en 1991. Esto es una idea maravillosa. A la par los paisas ya están tratando de montar el cable, el metrocable en Medellín, que esos paisas son vivos, ¿sí me entiendes? Y lo hicieron. Y en Manizales. Y Manizales fue después. Y después ya terminamos nosotros y ahora ya es Bogotá, que ya lo tiene prácticamente listo. Y en La Paz, esos paisas se inventaron eso dentro de la propia zona urbana. Bogotá fue primero que Medellín. No, el cable de Bogotá apenas lo van a inaugurar. El cable de Bogotá en Ciudad Bolívar. No. Hablo del el Transmilenio. El teleférico. No, el teleférico sí. Que es una... No, pero el teleférico es menos masivo, es que este es vacío. Y uno no entiende, yo inclusive le digo a Mario, bueno, ¿y por qué si tenemos problemas de transporte, por qué no se contratan y se hacen unos cables que sean paralelos, no que se monta eso por el resto de la ciudad y nos evitamos esa congestión? Sí, esa congestión. Y él se queda mirando así, porque aquí había un señor Caicedo que ofreció... ¿Eso en Chile existe? Sí, imagine. Entonces había un señor Caicedo que a Biomaro le ofreció, en vez de ese, porque iban a hacer el metro primero, el metro lo iban a hacer aquí en Cali. Y este Caicedo, inclusive nosotros en Televeli lo entrevistamos al hombre y en Tele20 y nos enamoramos de Caicedo porque nos mostraba un proceso de Inglaterra de lo que van a hacer en Bogotá, del tren por arriba. ¿Caicedo Laurido? No. Caicedo Laurido es el gobernador, el brutongo ese que el de las hortalizas. No, Caicedo es un señor que tiene unos amigos en Manizales, que tiene una empresa que construyen esos trenes y eso anda por cualquier lado y el costo de eso, en vez del metro, era la mitad. Y era como, se ahorraba con ese costo que llaman el transporte masivo de la ciudad del mío, se ahorraba una cantidad de plata haciéndolo de esa manera y teníamos vías por debajo. Bueno, la pregunta con el cable es muy sencilla. Nace la idea en el 58 en Siloé, los políticos nos mamaron gallo, pero se retoma y Ospina no, hay un político, Urresti. Carlos Urresti. Se va a lanzar a la alcaldía a competir con Ospina. Y él, en su cosa del consejo, él era presidente del consejo en ese momento, él tiene unas personas que son de Siloé y ellos le cuentan que hay una propuesta del cable, que nosotros estamos jodiendo con el cable allá, y el hombre agarra y la arma, con sus amigos, y la tira al consejo. Y el hombre cree que con esa propuesta va a llegar a la alcaldía de Cali. Y se va para Siloé y en Siloé lo chiflan porque la gente siempre estuvo en desacuerdo con la construcción del cable. Ya después de que construyó es que se aguantaron, pero habíamos pocos que creíamos en lo del cable. Entonces, este señor fracasó, desechó la idea de ir a la alcaldía, pero el hombre con el consejo negoció y pignoraron la sobretasa de la gasolina. Eso no es mega obra, eso es plata de la sobretasa de la gasolina, la construcción del cable de Siloé. Y entonces Urresti realmente es el que construye ese cable, si se puede llamar así. A la gente le molesta porque ese godo que es una rata. No, señor, el tipo era presidente, tenía la fuerza y dejó el recurso designado y ahí tenemos el cable, es el resultado, señor. Y a la gente, a mí no me importa si es lo que es,
Hay que contar la historia como funcionó, como liberal o como sea. Pero eso le ha traído a Siloé un cambio, es decir, ustedes ven ¿Ha sido bueno? que eso... Más positivo que negativo, yo creo que es positivo. Mucha gente de Cali que le tiene tanto miedo a Siloé, Ya ha va. logrado ir a Siloé al menos. Al menos a la paseo estrella. los Sin domingos. salir de la estación. De paseo los domingos. No, es muy tenaz porque llegó un gringo, el gringo que más quiere a Colombia, un bloguero, no sé cómo se llama el Sí, tipo. Isaac. Ese Isaac sinvergüenza. algo, ajá. Son un sinvergüenza que es persona no grata para nosotros allá. Entonces el hombre se fue a hacer un video, ¿sí me entendés? Le dijeron en la estación de Tierra Blanca, que es la que está donde está la bandera que puso don Mauricio, acá la puso él, se volvió muy nacionalista y la puso allá. Y entonces le dicen allí en el cable, mire, lo van a acompañar aquí. Dice, no, yo quiero vivir la experiencia solo. Dejó un maleticito con sus papeles y se trajo una camarita y se puso a grabar. Y cuando llegó allá, pues Lo están esperando. los pelados agarraron y le quitaron la camarita y el hombre como que quería que la robaran porque se reía, cagado de la risa, perdón la expresión, y dijo, no, démenle el chip, la memoria. Y los pelados le devolvieron la memoria. Y el hombre se vino a hacer la bulla en el cubo, en la radio, a decir que había dado papaya en Siloé, cuando él fue el que propició el robo. ¿Sí me entiende? Porque la gente lo iba a acompañar para que hiciera su video, hiciera sus fotografías. Entonces, son cosas que son complejas porque el tipo nos hizo mucho daño. Nosotros tratando de construir para que venga otro sinvergüenza por un video a hacer una cosa de esas, es muy duro. Entonces la gente, los amigos de nosotros del cable, cuando lo ven, le dicen, usted no es persona no grata aquí, señor. Usted viene a hacer videos para hacernos ver mal en la ciudad. Es que tú puedes hacer todo el trabajo del mundo en una comunidad, como los curas. Los curas pueden querer mucho hacer barrios, hacer milagros, pero si terminan tocando un niño o una niña, ya se le acabó la vida a ese cura y la gente se le olvida que era un cura buena gente, que era un cura que trabajó. Exactamente lo mismo que los políticos hacen todos esos trabajos, pero el cable es fundamentalmente el proyecto más grande que ha hecho la municipalidad y se debe copiar en el resto de la ciudad. Ojalá en la Comuna 1, en la Comuna 18 se pueda hacer así en el resto de la ciudad, porque es un sistema que tiene algunas fallas, pero esa falla no se las debe a la alcaldía, se las debe a los que lo hicieron, a los que armaron el componente, porque se para muchas veces el cable y cada rato estamos diciendo que no se va a cumplir a veces la póliza de estabilidad de la obra para que estos extranjeros vengan y mejoren eso, porque el de Manizales lo maneja, aquí lo maneja. Voy a decir una cosa que sí es difícil de que la gente dijera. La operación de ese cable le pagan a la cable de Manizales creo que 1.000 millones de pesos mensuales por el manejo de eso, y no creo que entren 200 millones de pesos de pasajes. O sea, eso trabaja pérdidas. Pero le hemos dicho a la alcaldía que por qué no consiguen una empresa de aquí de Cali que le va a salir en menos de la mitad de lo que está cobrando Cable de Manizales. Y hablo de Cable de Manizales porque en Manizales ese cable no se para. En Manizales entran perros, usted puede entrar los canastos, en el de aquí no puede entrar bicicletas, allá sí. Y lo maneja la misma empresa Cable de Manizales. Eso merece una discusión, porque aquí sí, aquí no y ahí así. ¿Pero es por las cabinas más grandes? No, son exactamente lo mismo. Son exactamente lo mismo. Es el mismo modelo. El mismo modelo es el mismo modelo de cable urbano en La Paz, en Medellín, Ese mismo en San que está en Agustín, en Medellín, Caracas. en las comunas es nororientales. Es la misma Medellín. dimensión, es la misma dimensión. Exactamente. La- Es una cuestión de autorización, de No, política interna de la ciudad debe ser, o que no quieren ellos comprometer. Manizales es una cosa muy chévere. Otra pregunta, David. Sí. La niñez y la juventud que hoy se está levantando en Siloé, ¿qué perspectiva de inclusión social tiene? Es decir, usted cuando era niño y joven tenía una mirada frente a la ciudad, frente a sentirse discriminado o incluido. ¿Cómo ha cambiado eso con respecto a los niños y jóvenes que hoy se están levantando en Siloé? Bueno, es la misma dinámica del mundo. La historia nos cuenta que la época de anterior, donde nacimos nosotros, no es mejor que la de ahora, ni la de ahora es mejor que la de nosotros. Son contextos, son momentos históricos. Hoy los pelados se desarrollan con eso, hoy son millennials, son digitales, y un peladito de 2, 3 años allá en Siloé te está manejando como te maneja en cualquier parte de la ciudad, el celular, sabe de todo, sabe más de sexo que nosotros. Nosotros para conocer algo de sexo tenemos que tener 20 años más o menos, eso era un problema ni el berraco. Hoy los niños tienen esa facilidad. Eso no es bueno ni malo, pero voy a poner un ejemplo para llevarlo a qué piensan los niños. Por ejemplo, las señoras rezanderas ven una niña de 14 años embarazada y esa fufurufa y no sé qué.
y le tiran pullas, ¿cierto? Resulta que nuestras abuelas, para podernos tener a nosotros 9, 10, 15, 20 hijos, tuvieron que comenzar a tener relaciones sexuales a los 12 años y esconderse porque la iglesia las castigaba. Pongo ese ejemplo para hacer un cuadro comparativo de que los niños, por ejemplo, de Siloé, de la Comuna 1, del Cristo de Agua Blanca, de Ciudad Jardín, de cualquier parte de la ciudad, del centro de la ciudad, hoy tienen una mirada diferente y en Siloé no es ajena. Hemos mejorado en términos educativos, el analfabetismo ya no es el mismo de hace 20, 30 años. Los niños no van descalzos y con mocos a la escuela, como vivíamos nosotros. Ahora eso puede ser desaseo, pero también hay una cultura del padre a mantenerlo, la casa es diferente. Entonces, eso ha cambiado, pero como la forma, pero la esencia no ha cambiado. No tenemos profesionales. ¿Qué salida, David, tiene el problema que todos conocemos, incluidos ustedes, de la delincuencia, especialmente juvenil, de Siloé? Y no es sino mirar las estadísticas, porque esto no es que tengamos ninguna animadversión con Siloé, pero no es sino mirar las estadísticas y usted sabe perfectamente que los índices delincuenciales reflejados en muertes que se presentan allí son demasiadamente altas por el enfrentamiento entre las pandillas. ¿Qué salida tiene ese problema de ustedes como líderes hacia estas gentes? Bueno, en cuanto a ese fenómeno de violencia, es un fenómeno, primero, que si no hay autoridad en la familia, jodidos, ¿sí? Porque ya uno no puede regañar al niño porque inmediatamente bienestar se le viene encima. Y la normatividad es muy flexible, muy laxa con los niños. Entonces los niños pueden cometer crímenes y reídos, ¿cierto? Uno encuentra niños, no solamente si lo decimos que es parte de la ciudad y el país, maltratando al policía, maltratándolo, diciéndole hasta porque el policía impotente no puede hacer nada porque es un menor de edad. Entonces, la legislación hay que irla cambiando. Los gringos se cansaron de eso y ya condenan inclusive a muerte a niños de 12 y 13 años. Y como los gringos nadie les dice nada a nivel mundial. ¿Qué solución para eso? Autoridad, ¿sí me entiende? Eso es fundamental, porque aquí yo voy a hacer demagogia, decir, no, más inversión social, más educación. No, esas cosas son importantes, pero también tiene que haber autoridad. Y la autoridad no solamente es policial, la autoridad es de la familia, la autoridad es del Estado asumiendo responsabilidades allá, metiéndose en la universidad, hacer trabajo en las comunidades, ¿cierto? Yo creo que eso uno le va quitando a la delincuencia los espacios cuando las comunidades los toman. Por ejemplo, el Parque de la Horqueta se lo ha tomado la comunidad y entonces antes lo tenían otras personas. Dedicado a marihuana y todo eso. Sí, entonces un barrio se degenera, un parque se degenera, es porque la misma comunidad permite. Las comunidades tenemos la respuesta a los problemas, ¿cierto? Pero tenemos necesidad de ayuda al establecimiento, a la institucionalidad. Entonces, si uno, por ejemplo, uno no confía en la policía, ¿en quién va a confiar? Entonces llega un grupo violento allá y confía en él, obviamente, porque esa es la autoridad. Pero realmente, en términos reales, es autoridad. Yo resumo eso, autoridad, para que no solamente Siloé, sino la ciudad y el país pueda cambiar el rumbo de esta violencia que toda la vida fue así. La violencia común siempre ha puesto más muertos. Esa carreta que nos llevaron, que Uribe y su combo nos metió muchos años y otros políticos, que el problema aquí era las FARC, eso es carreta, porque ahora no son las FARC, ahora son en las comunidades la delincuencia. Inclusive acaban de hablar de turismo en un canal de televisión nacional privado. Y entonces aquí mataron en Cali un turista y no sé qué, y le hacen bulla a eso. Pero esos muertos son poquitos a comparación a todos los extranjeros que están llegando a la ciudad. Mire, uno dice, por ejemplo, se va al Petronio y uno encuentra esa paz tan berraca allá en medio de la música. Y dice, pero ¿y por qué no hubo un solo hecho de violencia? Nada, todo el mundo amable, todo el mundo besándose, todo el mundo bailando y tomándose ese biche que eso coge. Entonces, si lo podemos hacer en un espectáculo, eso porque no lo podemos en la ciudad. Es falta de implementar que las autoridades, tanto la municipalidad como el departamento y el país, se metan a construir con las comunidades. Oye, usted trata un tema, José Alberto y Sebastián, del Petronio. En el Petronio bajan todos esos muchachos que son de las pandillas, de Siloé, del Oriente, distrito, de todas estas partes, y conviven en ese mismo sitio y no se agreden. Y con extranjeros. Correcto. Y con y gente entonces de la toda gran parte. pregunta es, esta cosa del enfrentamiento en sus territorios, porque es que yo no veo que no se puede pasar esta cuadra para acá un muchacho que no tiene nada que ver con uno con otro.
sin embargo, se vuelven víctimas. No, sí, porque de todas maneras ese muchacho es primo de uno de los del otro lado, el señor está involucrado ahí, es una cuestión difícil de entender en términos antropológicos, como las barras bravas, ¿por qué agredirse por una camiseta? Pero para los muchachos eso tiene una razón de ser, claro. Y entonces uno meterse pues a discutir eso muy tenaz, es buscar cómo menguar eso, y es una responsabilidad del establecimiento, que es la autoridad, pero como a veces no hay autoridad, cuando uno dice eso, uno dice, hay desesperanza. Por eso estos modelos de trabajos comunitarios hay esperanza allí. Yo le planteo, mental, ¿no? Claro, yo le planteo una pregunta saliéndonos un poco de esta dinámica que tiene que ver con experiencias internacionales. Porque, por ejemplo, las favelas de Río, que tienen una morfología urbanística similar a lo que podría ser Siloé, ya, entonces es construcciones autogestionadas, en laderas, en lomas, en montañas, con, digamos, conflictos sociales fuertes, con informalidad laboral, con familias desestructuradas, porque hay que decirlo así, familias disfuncionales. Entonces, yo sí quisiera saber si ha habido algún tipo de intercambio de experiencias en ese sentido, digamos, si lo es muy parecido a favelas de Río o, por ejemplo, también a las comunas de Medellín o en Bogotá, digamos, Ciudad Bolívar y Altos de Casucá, que es, digamos, de morfología similar, para ver cómo las comunidades han respondido a esos desafíos y a esos retos que se han planteado y también cuáles han sido los mecanismos de organización comunitaria. Si ha habido algún tipo de experiencia, de intercambio de opiniones, de vivencias. Obviamente sí, con la Universidad del Valle fuimos en un programa único que la Fundación Kelos patrocinó y fuimos varias veces a Río y a Sao Paulo, a Londrina y a Salvador Bahía. Son las mismas dinámicas, pero con otros agentes que producen la violencia. Por ejemplo, en Río vos te encontrás, que ojo no lo ves en Siloé, niños de 9 años con metralletas, ¿sí me entiende? En unos combos que pelean es por la cocaína, por la droga. Sí, el desmenuzador es un delito. Sí, que son diferentes. Acá, todavía, estamos avanzando eso los últimos 10 años, de pasar de la pandilla que pelea por su territorio, que pelea por la gorra, que pelea por la muchacha, ¿cierto? Que se matan por otras cosas, porque vos no sos de aquí, yo soy de allá y yo soy mejor que vos. Estamos pasando a eso, a que ya esos muchachos, pero todavía no es tan fuerte aquí, que hagan parte de esas bandas de narcotráfico, ¿cierto? En Río, en Sao Paulo, ese es el modelo. Allá no es la pelea porque el otro es más feo que yo o porque peleamos por la novia, es por droga. Aquí estamos avanzando hacia allá y eso hay que cortarlo de alguna manera, hay que poner la traguera porque si no se nos va a volver más violento todavía la cosa. El tiempo se nos está acabando. Ay, David. Qué lástima, hombre, porque yo voto mucha corriente. Pero esa última respuesta suya me permite hacerle tal vez la última pregunta. El presidente actual, Iván Duque, está planteando que él quiere una reforma a la norma que permite la dosis personal, porque considera que ella ha estimulado el microtráfico. Que si a usted lo coge la policía con su poquito de cocaína o de marihuana, usted va a argumentar, no es que esta es la dosis personal mía. Y eso lo que ha hecho es proliferar que mucha gente sirva de correos humanos entre una y otra zona de la ciudad o de las ciudades. Hay quienes dicen que la Corte Constitucional se equivocó cuando instauró la dosis personal sin reglamentar los mecanismos a través de los cuales se podía vender esa droga que es el consumo personal. ¿Cuál es la opinión de ustedes como líderes que están, y usted mismo lo ha dicho, todavía allá en las calles de Siloé no hay peleas frontales por control de mercados de microtráfico, pero va a llegar? Hay algunas leves, está como el embrión, pero no es tan fuerte. Pero venga, lo que pasa es que en el Congreso hubo un debate en estos días sobre la cocaína, ¿sí me entiende? De volver otra vez a fumigar y todo ese cuento, y le echamos la culpa a la cocaína, y se centran en eso, y resulta que hay drogas mucho más fuertes que la cocaína. Sintéticas. ¿Y de dónde vienen? De Estados Unidos, de Europa, ¿cierto? Y son costosísimas. Hoy aquí las consumen son los hijos de los ricos, todavía no los pobres, ¿cierto? Eso comienza a abaratarse, es como la tecnología comienza a abaratarse hasta que llega a la comunidad popular. El problema no es la cocaína, la marihuana,
Si usted se la puede fumar, no se la puede fumar. Vuelvo e insisto, es la autoridad. Si es libre fumar marihuana, pero en tu casa, no en la vía pública. Igual que tomar trago tampoco. Nosotros estamos acostumbrados a tomar trago y el nuevo código no nos permite tomar en la calle. Pero ¿cuántos policías teníamos que tener para poder controlar en la ciudad de Cali que la gente no tomara cerveza o aguardiente en la calle? ¿Cierto? Sería muy complicado, muy complejo eso. Y eso tiene que ver con la cultura de uno. Si le enseñan, cómo se le enseñan a uno. Entonces, el que fume marihuana, yo no le veo ningún problema en que la marihuana sigue arreglada como está. El problema es el control social de las comunidades, el control social de la familia. ¿Sí me entiende? Porque también el aguardiente, el ron, el whisky te hace daño. Pero ese es, formalmente la gente lo ve bien, eso es social. Entonces, la marihuana ya es social, pero los pelados se han descarado precisamente porque son menores de edad y no les pueden hacer absolutamente nada. Entonces, fuma marihuana donde les dé la gana, venden marihuana donde les dé la gana. Eso es controlar. El problema no es la mata, ¿cierto? El problema no es la mata de coca. El problema es quién la utiliza y quién la distribuye. David, se acabó el tiempo. El último mensaje suyo a quienes nos están viendo sobre Siloé. ¿Qué quiere usted decirle a la ciudad y a la región? Cali es Cali y Siloé también es Cali, porque el maestro Jairo Varela, que en paz descanse, en ese himno de Cali, que el Cali pachanguero, nos exalta, pero también nos baja. Nos dice, Siloé sus callecitas, nos nombra allí, el único barrio que nombra. Pero también dice que Cali es Cali y lo demás es Loma, y entonces ¿de dónde la gente de Terrón Colorado? ¿De dónde la gente de Montebello? ¿De dónde la gente de la Comuna 18? La Ladera también es Cali. Es más, tenemos más territorio en la zona de ladera de la ciudad que en la zona plana, pero vive más gente en la zona plana. Y eso a veces la gente no lo conoce. Los corregimientos de ladera están en la montaña, que valga la redundancia. Entonces, yo quiero hacer énfasis en esto, porque también aquí tenemos, que no lo tocamos, que son los monumentos. Y el monumento a Sebastián de Belalcázar es el más reconocido en la ciudad, y hasta los medios de comunicación, la feria lo sacan en los afiches. ¿Y quién fue Sebastián de Belalcázar? Que nos enseñen quién fue ese psicópata que nos mató indígenas, negros, esclavos como un berraco, y que los mismos españoles lo condenaron a muerte yendo por el camino real, que es la calle Quinta, hacia arriba, hacia la costa atlántica, para irse a descargos de la Reina. Se murió ese sinvergüenza. Y ese es el ícono de la ciudad. Si un psicópata asesino es el ícono de nuestra ciudad, ¿qué podemos esperar? Bueno, amables televidentes, yo creo que ha sido un programa sui generis muy interesante. Hemos podido conversar en vivo y en directo con un líder social, un líder cívico, un líder de ciudad, David Gómez, nacido, criado y vivido en Siloé, como él le gusta que se lo defina. Una persona que conoce como el que más no solo la historia reciente de cómo se fue poblando la loma que hoy conocemos todos como Siloé, sino que se ha tomado el trabajo de comprender y reconocer la historia desde nuestros indígenas, por allá en la época de la colonia, cuando a los indígenas yanaconas los expulsaban hacia esa zona que eran zonas mineras, zonas de minas de carbón, y después como a principios del siglo pasado también desde las minas de Marmato mandaban a todos esos mineros pobres desarraigados a que se vinieran a morir aquí, a estas laderas de la ciudad de Cali. Hoy Siloé es un emblema de ciudad y es un desafío para la ciudad. Este programa lo que pretende es mostrar que Siloé no es un gueto, que Siloé no es un tumor, que Siloé no es algo pegado a la ciudad, sino que Siloé es parte de la ciudad. Es constitutivo de la forma no solo urbanística, sino sociológica en cómo los caleños vivimos y nos comportamos. En buena hora reconocer que hay líderes como David, que él obviamente tiene el apoyo de muchas personas que viven allí en su territorio, tiene un museo que hay que irlo a conocer en su propia casa. Me imagino yo que es fácil ir a su museo, de las coordenadas para quien se quiera animar. Calle Novena Oeste, número 5018, a un lado del cementerio de Siloé y a un lado de lo que era el antiguo control de la Gris San Fernando. Es muy fácil llegar en la parte plana de Siloé. Pero hoy los invitamos para que vayan, y ustedes dicen que son de Siloé y los dejan entrar gratis a la tertulia. Y ahí está el Museo Popular de Siloé, en la sala de educación, se llama el Joint Venture Museo Popular de Siloé con la tertulia. Eso también es histórico porque las comunidades populares no han podido entrar a ese templo del arte burgués. Dedicárselo a la dirección del Museo La Tertulia, que por primera vez trae un museo popular, un museo de barrio,
y lo mete allá al templo del arte contemporáneo que es el Museo La Tertulia, en buena hora, y además ha sacado obras pictóricas del Museo de la Tertulia y los ha llevado al Museo Popular de Siloé. También allá se pueden ir a ver las obras del maestro Negret y otros, ¿verdad? Sí. Bueno, es, creo yo, la manera de decirle a usted que, como dice nuestro colega Jorge Santa Cruz, nadie cuida lo que no quiere y nadie quiere lo que no conoce. Hay que conocer la historia propia para querer la historia propia y así cuidar el presente que es producto de esa historia. Buenos días. La amistad produce alegría. Y comodidad. El amor produce ilusión. Y comodidad. El amor y la amistad producen emociones. Nosotros la comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. ¡Feliz día! Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía. Con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad. Funcionamiento electrónico. Soportes de estabilización. Diseño y fabricación a sus necesidades. Garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos. Tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas. Reviviendo emociones perdidas. Un saludo para Canal